Distinguidos jefes de Estado y jefes de gobierno, ministros, jefes de organizaciones internacionales, señoras y señores, estimados amigos. En esta preciosa estación, que es el comienzo del verano, cuando toda la vida sale a relucir con toda su energía, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, distinguidos amigos que representan a más de 100 países y que participan en este foro tan importante que es la iniciativa La Franja y la Ruta, que se celebra aquí en Pekín. Desde luego, este es un encuentro de grandes mentes. En los próximos 2 días, yo espero que, gracias a su participación en debates abiertos, intercambiando opiniones, podamos contribuir para continuar con esta iniciativa, La Franja y la Ruta. Es el proyecto del siglo, y todo ello para que aporte beneficios a las gentes de todo el mundo. Señoras y señores, estimados amigos, hace más de 2000 años, nuestros ancestros, que viajaban por las estepas y los desiertos, fueron los que abrieron el pasaje transcontinental que conectaba Asia con Europa y África, y que se conoce hoy en día como la Ruta de la Seda. Nuestros ancestros, que tuvieron que navegar por aguas turbulentas, crearon rutas marítimas que conectaban Oriente con Occidente. Estas antiguas rutas de la seda permitieron el comercio entre las naciones y representaron un progreso para la historia de la humanidad. El gusano de seda de bronce que aparece en el Museo de Historia de Shaanxi en China, así como el pecio del buque Belitung encontrado en Indonesia, son pruebas de este periodo tan excitante de la historia y tan interesante. Estas rutas de la seda duraron durante miles de años y recorrían miles de kilómetros, y eran prueba del espíritu de paz y de cooperación, de apertura y del aprendizaje mutuo y beneficio mutuo. Este espíritu de la Ruta de la Seda se ha convertido en un gran patrimonio de la humanidad. La paz y la cooperación en la dinastía, o durante la dinastía Han de China, en torno al 140 a.C., Zhang Chang, un emisario real, salió de la capital de la dinastía Han, Chang'an, y viajó hacia el oeste en una misión de paz para abrir una ruta entre este y oeste, y se llegó a conocer como la aventura de Shangchang a las regiones occidentales. Años más tarde, en los Tang, Song y de las Yuan, estas rutas de la seda por tierra y mar aumentaron, y entonces grandes aventureros como Du Juan de China, Marco Polo de Italia o Ibn Battuta de Marruecos dejaron sus huellas en estas antiguas rutas. A principios del siglo XV, Zheng He, el famoso navegador chino de la dinastía Ming, realizó 7 viajes a los mares occidentales, algo que todavía se recuerda hoy en día. Estos pioneros ganaron su lugar en la historia, no como conquistadores con buques de guerra, armas y espadas, sino que más bien se les recuerda como emisarios amistosos que lideraban caravanas de camellos y que navegaban en buques cargados de tesoros. Generación tras generación, los viajeros de la Ruta de la Seda han creado un puente para la paz y para la cooperación entre Oriente y Occidente. Hablemos de apertura y de inclusividad.
Las antiguas rutas de la seda llegaban a los valles del Nilo, del Tigris, del Éufrates, del Indus y del Ganges, así como de los ríos Yangtze y el río Amarillo. Conectaban los lugares de nacimiento de las civilizaciones egipcia, babilonia, india y china. También conectaban las tierras donde prevalecían el budismo, el cristianismo y el islam. Eran los hogares de pueblos de distintas nacionalidades y de distintas razas. Estas rutas permitieron a las personas de distintas civilizaciones, religiones y razas a interactuar entre sí y a encontrarse los unos con los otros con una mente abierta. Y en estos intercambios generaron un espíritu de respeto mutuo y participaron en un empeño común por lograr la prosperidad. Hoy en día, las antiguas ciudades como Jinquan, Dunhuang, Tulufán, Samarcanda, Bagdad y Constantinopla, así como los antiguos puertos marítimos de Ningbo, Guangzhou, Beihai, Colombo, Jeddah y Alejandría, son pruebas vivientes de estas antiguas interacciones. Esta parte de la historia lo que nos muestra es que la civilización mejora con la apertura y las naciones prosperan gracias al intercambio. ¿Y qué se puede decir del aprendizaje mutuo? Las antiguas rutas de la seda no solo servían para el comercio, también generaron un flujo de conocimientos también. Y a través de estas rutas, la seda china o la porcelana, los lacados, los trabajos de forjados, también la pimienta, el cáñamo, las especies, las uvas y las granadas llegaron a China. Y a través de estas rutas el budismo, el islam y la astronomía árabe, el calendario, la medicina, encontraron su camino hasta China. Al mismo tiempo, las 4 grandes invenciones chinas y la cría de los gusanos de seda llegaron a otras partes. Pero aún más importante, el intercambio de mercancías y de conocimiento ha generado nuevas ideas. Por ejemplo, el budismo tuvo sus orígenes en la India, floreció en China y se vio enriquecido en el sudeste asiático. El confucianismo, que nació en China, ganó mucha apreciación por parte de muchos pensadores europeos, como Leibniz y Voltaire. Aquí está lo bueno que tiene este aprendizaje mutuo. ¿Y qué decir de los beneficios mutuos? Las antiguas rutas de la seda fueron testigos de muchas visitas y de comercio por tierra y por mar. A través de estas grandes arterias de interacción, el capital, la tecnología y las personas se movieron libremente y las mercancías, los recursos y los beneficios fueron compartidos ampliamente entre todos. Las antiguas ciudades prósperas de Alma Mata, Samarcanda y Chang'an, así como los puertos de Sur y de Guangzhou, crecieron muchísimo durante estas épocas. También se puede decir lo mismo del Imperio Romano, así como de Partia y de los reinos de Kushan. Las dinastías Han y Tang de China llegaron a su época dorada. Las antiguas rutas de la seda aportaron prosperidad a todas estas regiones y reforzó su desarrollo. La historia es nuestro mejor profesor. La gloria de las antiguas rutas de la seda muestra que la distancia geográfica no es un elemento insuperable. Si tomamos el primer paso valiente hacia los unos hacia los otros, podemos embarcarnos en un camino que nos lleve a la amistad, al desarrollo compartido, la paz, la armonía y un futuro mejor para todos.
Señoras y señores, estimados amigos, desde la perspectiva histórica, la humanidad ha llegado a una era de gran progreso, enormes transformaciones y grandes cambios. En este mundo bipolar, más globalizado económicamente, digitalizado y diversificado desde un punto de vista cultural, lo que vemos es que la tendencia hacia la paz y el desarrollo adquiere cada vez más fuerza, y la reforma y la innovación están ganando fuerza también. Nunca antes habíamos visto una interdependencia tan estrecha entre nuestros países como la que vemos hoy en día, y un deseo tan claro por parte de las personas para contar con una vida mejor. Y nunca hemos contado con tantos medios para superar nuestras dificultades. En cuanto a la realidad en la que nos encontramos en un mundo repleto de grandes desafíos. El crecimiento global requiere nuevos motores. El desarrollo tiene que ser más incluyente y más equilibrado. Y la divergencia entre los ricos y los pobres se tiene que reducir. Hay puntos calientes en algunas regiones que están generando inestabilidad, y el terrorismo es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. El déficit en términos de paz, de desarrollo y de buena gobernanza representan unos enormes desafíos para la humanidad. Y esta es una cuestión que siempre he tenido en mente. En el otoño de 2013, tanto en Kazajstán como en Indonesia, yo propuse la creación de la franja económica de la Ruta de la Seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI, que yo llamé la franja y la ruta. Como se dice en China, 4 años después de estas primeras declaraciones, hay más de 100 países y organizaciones internacionales que han apoyado y se han involucrado en esta iniciativa. Hay grandes resoluciones que fueron aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, y que tienen referencias a esta iniciativa. Gracias a nuestros esfuerzos, la visión de la iniciativa La Franja y la Ruta se está convirtiendo en una realidad y está empezando a dar sus primeros frutos. Durante estos 4 años que han transcurrido, hemos visto una mayor conectividad en políticas, y he dicho en muchas ocasiones que el seguir con esta iniciativa, la franja y la ruta, no es para reinventar algo que ya existe, sino que más bien lo que pretende es complementar las estrategias de desarrollo que tienen los países que están involucrados, aprovechando sus fuerzas comparativas. Tenemos una coordinación mejorada con las iniciativas políticas de países muy relevantes, como la Unión Económica Eurasiática de Rusia, el Plan Maestro sobre la conectividad de ASEAN, la iniciativa Bright Road de Kazajstán, la iniciativa turca del corredor mediano, la iniciativa de la ruta de desarrollo de Mongolia, los 2 corredores, la iniciativa de un círculo económico de Vietnam, la iniciativa Northern Powerhouse del Reino Unido y la iniciativa de la Amber Road de Polonia, la ruta del ámbar. También estamos promoviendo la complementariedad entre los planes de desarrollo de China y los de Laos, Camboya, Myanmar, Hungría y otros países. China ha firmado acuerdos de cooperación con más de 40 países y organizaciones internacionales y ha realizado una cooperación marco sobre la capacidad de producción con más de 30 países. Durante este foro hay una serie de acuerdos de cooperación sobre la conectividad de políticas y sobre planes de acción que se firmarán. Y también lanzaremos
nuestra iniciativa de cooperación, la Franja y la Ruta, sobre la conectividad del comercio, junto con unos 60 países y organizaciones internacionales. Esta conectividad de políticas permitirá generar un efecto multiplicador para la cooperación entre las partes que están involucradas. Estos 4 años han visto una mejora de la conectividad de las infraestructuras, la construcción de carreteras y de ferrocarriles y la prosperidad en todos los sectores. Hemos acelerado la construcción del ferrocarril de alta velocidad entre Yakarta y Bandung, también el ferrocarril China-Laos, Addis Ababa-Djibouti y Hungría-Serbia. También hemos mejorado los puertos de Gwadar y Pireo en cooperación con sus respectivos países. Hay un gran número de proyectos de conectividad que también están en vías de elaboración. Hoy en día, una red de infraestructuras multidimensional está cobrando forma y además se ve apoyado por corredores económicos como el corredor económico China-Pakistán, el corredor económico China-Mongolia-Rusia y el puente continental eurasiático, el nuevo puente continental, que incluye rutas de transporte por aire, tierra y mar, así como toda una serie de proyectos de transportes que están en vías de ejecución. Estos 4 años ha habido un aumento de la conectividad comercial. China ha trabajado junto con otros países involucrados en la iniciativa La Franja y la Ruta para promover el comercio y las inversiones y para mejorar el entorno empresarial. Se me ha dicho que para Kazajstán y otros países de Asia Central por sí solos, el tiempo de despacho en aduanas de mercancías para productos agrícolas que están exportados a China se ha reducido en un 90%. El comercio total entre China y otros países participantes en la Franja y la Ruta entre 2014 y 2016 ha superado los 3 trillones de dólares USA. Y las inversiones en estos países ha superado los 50.000 millones de dólares USA. Las empresas chinas han creado 56 zonas de cooperación económica en más de 20 países, lo que ha generado aproximadamente 1,1 mil millones de dólares de ingresos fiscales y 180.000 puestos de trabajo que se han generado en esos países. Estos 4 años han visto también una expansión de la conectividad financiera. Los cuellos de botella en las finanzas es un gran reto que tenemos que superar para conseguir esa conectividad. China ha participado en muchas formas de cooperación financiera con países y con organizaciones que participan en la iniciativa La Franja y la Ruta. El Banco de Infraestructuras de Asia, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, ha aportado 1,7 mil millones de dólares USA de préstamos para 9 proyectos en los países participantes. El Fondo de la Ruta de la Seda ha generado 4.000 millones de dólares USA de inversiones y la empresa holding financiero 16+1 entre China y los países de Europa Central y del Este ha sido inaugurado. Estas instituciones financieras multinacionales, así como el Banco Mundial, se complementan entre sí. Y una red de cooperación financiera de distintos niveles para la Franja y la Ruta han empezado a tomar su forma inicial. Estos 4 años han visto un reforzamiento de la conectividad entre personas. La amistad que se genera gracias a un estrecho contacto entre las personas son un elemento clave para que haya buenas relaciones entre los Estados. Guiados por este espíritu de la Ruta de la Seda, pues los países participantes de la Franja y la Ruta han realizado esfuerzos para crear también una Ruta de la Seda educativa
y realizado cooperación en ciencia, educación, cultura, salud e intercambios entre personas. Este tipo de cooperación ha ayudado a crear los cimientos sólidos, populares y sociales para continuar con esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Todos los años el gobierno chino ofrece 10.000 becas gubernamentales a distintos países. Los gobiernos locales de China también han creado becas especiales de la Ruta de la Seda para fomentar los intercambios internacionales culturales y educativos, los proyectos de cooperación personas a personas, como el Año Cultural de la Ruta de la Seda, el Año del Turismo, el Año de los Festivales de Arte, y así como los diálogos en think tanks florecen, cada vez hay más actividades de este tipo. Y estas interacciones han hecho que nuestros pueblos estén cada vez más cerca los unos de los otros. Estos resultados tan positivos muestran que la iniciativa La Franja y la Ruta responde a las tendencias que se dan en estos tiempos, se atiene a la ley del desarrollo y cumple con los intereses de las personas. Sin duda, tiene grandes perspectivas. Señoras y señores, estimados amigos, como muchas veces decimos en China, el comienzo es la parte más difícil. Un primer paso sólido se ha tomado para lanzar la iniciativa La Franja y la Ruta. Debemos seguir adelante para que esta iniciativa pueda tener mayor éxito. Siguiendo por este empeño, nos deberían guiar los siguientes principios. En primer lugar, deberíamos construir la Franja y la Ruta para convertirla en una ruta para la paz. Las antiguas rutas de la seda en tiempos de paz funcionaron muy bien, pero perdieron vigor en tiempos de guerra. El seguir la iniciativa, la Franja y la Ruta, requiere un entorno pacífico y estable. Deberíamos fomentar un nuevo tipo de relación internacional donde hay una cooperación en la que todos salimos ganadores. Y deberíamos forjar asociaciones para el diálogo sin ninguna confrontación y asociaciones de amistad más que de alianza. Todos los países deberían respetar la soberanía, la dignidad y la integridad territorial de los demás países. Deberían respetar sus caminos para el desarrollo y sus sistemas sociales, y deberían respetar también los intereses principales y principales preocupaciones que tenemos los unos y los otros. Algunas regiones de la Ruta de la Seda eran una tierra de abundancia. Sin embargo, hoy en día estos lugares muchas veces se ven asociados con conflictos, turbulencias, crisis y grandes desafíos. Este tipo de situación no podemos permitir que continúe. Deberíamos fomentar la visión de una seguridad común, completa, cooperativa, una seguridad sostenible y crear un entorno de seguridad construido por todos y compartido por todos. Deberíamos trabajar para resolver las cuestiones de los puntos calientes a través de medios políticos y deberíamos promover la mediación con un espíritu de justicia. Deberíamos intensificar los esfuerzos antiterroristas. Tendríamos que hacer frente tanto a sus síntomas como a sus causas principales y luchar para erradicar la pobreza y la injusticia social. En segundo lugar, deberíamos construir la Franja y la Ruta en una ruta de prosperidad. El desarrollo tiene la llave maestra para solucionar todos los problemas. Si seguimos con la iniciativa La Franja y la Ruta, deberíamos centrarnos en la cuestión fundamental que es el desarrollo. Deberíamos liberar el potencial de crecimiento que tienen los distintos países y lograr una integración económica y un desarrollo interconectado que aporte beneficios a todos.
La industria es el cimiento de la economía. Deberíamos profundizar la cooperación industrial para que los planes de desarrollo industriales de los distintos países puedan complementarse y reforzarse los unos a los otros. Deberíamos centrarnos mucho más en lanzar grandes proyectos. Deberíamos reforzar la cooperación internacional sobre la capacidad de producción y la fabricación de equipos, y deberíamos aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo que presentan la nueva revolución industrial para fomentar nuevas empresas y mantener un crecimiento dinámico. Las finanzas es la sangre de la economía moderna, lo que le da vida. Solo cuando circula la sangre bien se puede crecer adecuadamente. Deberíamos establecer un sistema de salvaguardia financiero sostenible que mantenga bajo control a todos los posibles riesgos que vayan surgiendo. Debemos crear nuevos modelos de inversión y de financiación. Debemos fomentar una mayor cooperación entre los gobiernos y el capital privado, y deberíamos construir un sistema financiero diversificado y un mercado de capitales de distintos niveles. También deberíamos desarrollar unas finanzas incluyentes y desarrollar redes de servicios financieros mejorados. La conectividad de la infraestructura es el fundamento de la cooperación a través del desarrollo. Deberíamos promover la conectividad por mar, por tierra, aire y por el ciberespacio también. Deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en los principales pasajes, ciudades, proyectos, y debemos conectar las redes de autopistas, vías ferroviarias y de puertos marítimos. El objetivo de crear 6 grandes corredores económicos bajo la iniciativa La Franja y la Ruta ya se ha fijado, y deberíamos hacer todo lo posible por cumplir con este objetivo. Tenemos que aprovechar las oportunidades que presentan la nueva ronda de cambios en la mezcla energética y la revolución en las tecnologías de energía para desarrollar la interconexión global en materia de energía y para conseguir un desarrollo ecológico y con bajo consumo de carbón. Deberíamos mejorar la red logística transregional y promover la conectividad de las políticas, de las normas y de los estándares para conseguir una serie de salvaguardias institucionales para mejorar la conectividad. En tercer lugar, tenemos que construir la franja y la ruta, convirtiéndolas en una vía de apertura. La apertura aporta progreso y el aislamiento solamente aporta retrasos. Para un país, el abrirse es como la lucha de la crisálida de liberarse del capullo en el caso del gusano de seda. Habrá dolor a corto plazo, pero luego ese dolor dará lugar a una nueva vida. La iniciativa de la franja y la ruta permitirá abrir un nuevo camino que conseguirá dar lugar a mayor crecimiento económico y a un desarrollo equilibrado. Tenemos que construir una forma abierta de cooperación que permita sustentar y hacer crecer una economía mundial abierta. Tenemos que crear conjuntamente un entorno que facilite la apertura y el desarrollo, estableciendo un sistema justo, equitativo y transparente de comercio internacional y unas normas para la inversión que fomenten un flujo ordenado de factores de producción, recursos, asignación eficiente de recursos y plena integración del mercado. Acogemos con satisfacción los esfuerzos hechos por otros países para dar lugar a economías abiertas basadas en sus respectivas circunstancias nacionales, participar en la gobernanza global y contribuir al bienestar del público. Juntos podemos construir una comunidad extensa de intereses compartidos. El comercio es un motor esencial para fomentar el crecimiento. Tenemos que abrir los brazos al mundo exterior con una mente abierta, defender el régimen de comercio multilateral. Tenemos también que promover la construcción de zonas de libre comercio, promover la liberalización y facilitar el comercio y la inversión. Por supuesto, también tenemos que centrarnos en resolver cuestiones tales como los desequilibrios en el desarrollo, las dificultades en la gobernanza,
la brecha digital y la disparidad de renta y hacer que la globalización sea algo abierto, incluyente, equilibrado y beneficioso para todos. En cuarto lugar, tenemos que construir la franja de la ruta para que sea una ruta, un camino de innovación. La innovación es una fuerza importante a la hora de fomentar el desarrollo. La iniciativa de la franja de la ruta es nueva y necesitamos también fomentar la innovación precisamente con esta iniciativa. Tenemos que insistir en el impulso de la innovación, la cooperación intensificada en temas de nuevas fronteras, tales como la economía digital, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la computación cuántica, y promover también el desarrollo de Big Data, computación en nube y ciudades inteligentes para convertirlas en la ruta de la seda digital del siglo XXI. Tenemos que incentivar la plena integración de la ciencia y la tecnología en las industrias y las finanzas, mejorar el entorno para la innovación y poner en común recursos para la innovación. Tendríamos que crear espacio y lugares para que los jóvenes de los distintos países puedan cultivar el emprendimiento en esta edad de Internet y ayudarles a realizar sus sueños. Tenemos que continuar con la nueva visión del desarrollo verde y fomentar un modo de vida y de trabajo que sea verde, bajo consumo en carbono, circular y sostenible. Tenemos que realizar los necesarios esfuerzos para conservar recursos, ser respetuosos con el medio ambiente a través de la ciencia y la innovación institucional gracias a la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. En quinto lugar, tenemos que hacer que la franja y la ruta sean una vía para conectar distintas civilizaciones. Con esta iniciativa tenemos que asegurarnos de que en el caso de las distintas civilizaciones los intercambios pongan fin a los distanciamientos, el aprendizaje mutuo, ponga fin a los conflictos, la coexistencia, ponga fin a un sentimiento de superioridad, lo que dará lugar a una comprensión mutua, un respeto mutuo y confianza mutua. Tenemos que establecer un mecanismo a múltiples niveles para los intercambios culturales y entre personas y pueblos. Construir más plataformas de cooperación y canales abiertos de cooperación también. La cooperación educativa necesita ser impulsada, más estudiantes de intercambio y también tenemos que establecer redes de think tanks y colaboraciones entre los mismos. En el ámbito cultural de los deportes y de la salud, nuevos modelos de cooperación deberían crearse para facilitar los proyectos y darles beneficios concretos. El patrimonio histórico y cultural tendría que aprovecharse al máximo para desarrollar conjuntamente productos turísticos y proteger ese patrimonio de forma que proteja las características propias de la Ruta de la Seda. Tendríamos que fortalecer los intercambios entre parlamentos, partidos políticos y ONGs de los distintos países, también entre las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidades para poder conseguir un desarrollo inclusivo. También deberíamos fortalecer la cooperación internacional anticorrupción para que sea una vía de estándares éticos elevados. Damas y caballeros, queridos amigos, China ha alcanzado un nuevo punto de partida en sus empeños de desarrollo, guiada por la visión de un desarrollo innovador, coordinado, verde, abierto e inclusivo. Nos adaptaremos y lideraremos la nueva normalidad del desarrollo económico y aprovecharemos las oportunidades que presenta. Vamos a promover activamente la reforma estructural del lado de la oferta para conseguir un desarrollo sostenible
inyectando un fuerte impulso a la iniciativa de la Franja y la Ruta y creando así nuevas oportunidades para el desarrollo mundial. China va a potenciar la amistad y la cooperación con todos los países que participan en la iniciativa de la Franja y la Ruta en base a los 5 principios de la coexistencia. Estamos dispuestos para compartir prácticas, experiencias con otros países. Pero no tenemos ninguna intención de interferir en los asuntos internos de otros países, ni de imponer nuestra propia voluntad a otros, ni de exportar nuestro propio sistema social y nuestro modo de desarrollo. Al perseguir la iniciativa de la Franja y la Ruta, no vamos a recurrir a esas caducas maniobras geopolíticas. Lo que esperamos conseguir es un nuevo modelo de cooperación en las que ambas partes salgan ganando. No tenemos intención de formar un pequeño grupo en detrimento de la estabilidad, sino una gran familia de coexistencia armoniosa. China ha alcanzado acuerdos prácticos de cooperación con muchos países en su ejecución de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Estos acuerdos no solamente cubren proyectos de conectividad de hardware, como transportes, infraestructura de energía, sino también en materia de software, lo que implica las telecomunicaciones, las aduanas y las inspecciones de cuarentena. Estos acuerdos también incluyen planes y proyectos de cooperación en la economía, el comercio, la industria, el comercio electrónico, la economía marítima y la economía verde. Las autoridades ferroviarias chinas van a firmar acuerdos con sus homólogos en otros países para profundizar la cooperación en los servicios de transporte de mercancías regulares entre China y Europa por ferrocarril. Pensamos que todo esto ya está arrojando sus frutos y seguirá haciéndolo. China va a potenciar su apoyo financiero a la iniciativa de la Franja y la Ruta, aportando 100.000 millones más de renminbis al fondo de la Ruta de la Seda, y alentamos a las instituciones financieras a que realicen sus transacciones con una cantidad estimada de 300 millones de renminbis. El Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China van a crear sistemas especiales de créditos, respectivamente por valor de 200.000 millones de renminbis y de 130.000 millones de renminbi para apoyar la cooperación y la infraestructura dentro de la Franja y la Ruta, la capacidad industrial y la financiación. También trabajaremos con el Banco Asiático de Infraestructuras e Inversión, con el New Development Bank de los BRICS, y el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales de desarrollo para apoyar proyectos de la Franja y la Ruta. También trabajaremos con otras partes para formular directrices para la financiación de proyectos relativos a esta iniciativa. China está empeñada en construir una colaboración con los demás países que participan en la iniciativa en la que todos salgan ganando, potenciando y facilitando el comercio y la inversión con ellos, construyendo así una red de libre comercio de la Franja y la Ruta. Estos esfuerzos están diseñados para promover el crecimiento tanto empresarial como de comercio. China va a firmar acuerdos con más de 30 países y entrar en consultas sobre acuerdos de libre comercio con una serie de países. China organizará la Exposición Internacional de Importaciones China a partir de 2018. Vamos a fomentar la cooperación sobre la innovación con otros países. Lanzaremos el Plan de Acción de la Franja y la Ruta sobre Ciencia, Tecnología, Cooperación e Innovación, que consiste en una iniciativa de intercambio de ciencia y tecnología people to people.
la iniciativa de laboratorios conjuntos, la iniciativa de cooperación de parques científicos y la iniciativa de transferencia tecnológica. En los próximos 5 años ofreceremos 2.500 visitas de investigación de corta duración para jóvenes científicos extranjeros a China. Formaremos a 5.000 científicos extranjeros, ingenieros y gestores y crearemos 50 laboratorios conjuntos. Vamos a establecer una plataforma de servicios Big Data sobre protección medioambiental y ecológica. Proponemos el establecimiento de una coalición internacional para el desarrollo verde de la Franja y la Ruta y proporcionaremos apoyo a distintos países para su adaptación al cambio climático. En los próximos 3 años, China va a proporcionar asistencia por valor de 60.000 millones de renminbis a los países en desarrollo y organizaciones internacionales que participen en la iniciativa de la Franja y la Ruta para lanzar más proyectos que mejoren el bienestar de las personas. Proporcionaremos ayuda alimentaria de emergencia por valor de 2.000 millones de renminbis a países en desarrollo en la Franja y la Ruta y haremos una contribución adicional de 1.000 millones de dólares estadounidenses al Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur. China va a lanzar 100 proyectos Happy Home, Hogar Feliz, 100 proyectos de alivio de la pobreza y 100 proyectos sanitarios y de rehabilitación en países de la Franja y la Ruta. China va a proporcionar 1.000 millones de dólares estadounidenses a las organizaciones internacionales correspondientes para que lleven a cabo estos proyectos. China va a poner en marcha los siguientes mecanismos para impulsar la cooperación en la Franja y la Ruta: una oficina de enlace para las actividades del foro, el Centro de Investigación del Desarrollo Económico y Financiero de la Franja y la Ruta, el Centro de Facilitación para la Construcción de la Franja, el Centro de Cooperación y Desarrollo Financiero Multilateral en cooperación con los bancos de desarrollo multilaterales y un Centro de Creación de Capacidad FMI China. También desarrollaremos una red de cooperación entre ONGs en los países a lo largo de la Franja y la Ruta, así como nuevas plataformas de intercambio people to people, tales como la Alianza Informativa y la Alianza para la Educación Musical de la Franja y la Ruta. La iniciativa de la Franja y la Ruta está arraigada en la antigua Ruta de la Seda. Se centra en los continentes asiático, europeo y africano, pero también está abierta a otros países, a todos los demás países. Todos los países, sean de Asia, Europa, África o las Américas, todos son socios de cooperación internacional para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta iniciativa se basa en una consulta extensa y sus beneficios tendrán que ser compartidos por todos. Señoras y señores, queridos amigos, como dice un antiguo proverbio chino, un largo viaje solamente se puede realizar paso a paso. También hay un proverbio árabe parecido que dice que la pirámide se hizo ladrillo tras ladrillo. En Europa se dice que Roma no se construyó en un día. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un gran empeño que requiere esfuerzos específicos. Sigamos adelante con esta iniciativa paso a paso y arrojando resultados uno a uno. De esta manera conseguiremos aportar auténticos beneficios al mundo y a todos nuestros pueblos. Como conclusión, deseo que este foro de la Franja y la Ruta tenga un gran éxito. Gracias.